Hola, mi nombre es Claudio Donoso, soy dibujante, artista plástico, actor titiritero, creador de personajes. El año 2004 llegaron a mi casa los señores Francisco Javier López Amenábar, conocido como el actor Pancho López, y su socio Alejandro Andrés Parra Sandoval, conocido como Gepetto, creador de personajes publicitarios corpóreos. Estas personas me pidieron unos diseños, los cuales yo le desarrollé. Un día el señor Pancho López me cita en su productora para pedirme el desarrollo del personaje Pancho Villa para la empresa del mismo nombre. Paralelamente, el señor Alejandro Parra me pide un diseño de un completo para presentarlo en la empresa Chop Dog. Todo esto bajo el techo de la productora del señor López Amenábar. Pasaron los días y el señor López Amenábar me cita a reunión y me comenta que la empresa Pancho Villa estaba interesada en mi personaje como imagen corporativa de la empresa. Y comenzamos a conversar respecto del tema. Él se mostraba muy interesado en lo que yo le podía comunicar. Sin embargo, el señor Alejandro Andrés Parra Sandoval, cuando yo le pedía explicaciones o los avances con respecto a mi personaje, me daba muy buenas noticias siempre, pero me aplazaba, cosa que yo encontré muy extraña. El colmo de lo extraño fue cuando en una conversación telefónica me dijo que el personaje lo estaban desarrollando en 3D digital, cuando en realidad ni siquiera lo había todavía negociado. Yo sospeché y le advertí que el personaje estaba inscrito en el registro de propiedad intelectual. Pasaron los días y estando sentado a la mesa con mis padres, vi en televisión abierta, en el programa de Rafael Araneda, la presentación de un nuevo auspiciador. Y desde el público salió un personaje de esponja que era mi personaje completillo. Luego en los comerciales apareció el comercial de Doggies y mi personaje completillo desarrollado en 3D digital. Comprendí de inmediato lo que había sucedido. Llamé a Alejandro Parra para pedirle explicaciones. Él me lo negó todo. Me dijo que si tenía más de 5 diferencias ya no era mi personaje. Luego entendí que el señor Francisco López me había hecho muchas preguntas respecto de la imagen corporativa. Y me dijo que el personaje ya estaba casi listo. Lo querían mucho a la gente de Pancho Villa. Lo llamé para preguntarle por el personaje y por lo que estaba pasando. Y me dijo rápidamente, no pasó nada. Y me colgó. Nunca más me pude comunicar con don Francisco López. Tampoco nunca más me pude comunicar con Alejandro Parra. Ante esta situación, interpuse una demanda contra quien resulte responsable por el delito de estafa y por la utilización indebida de propiedad intelectual. Quiero hacer públicas las contradicciones de las declaraciones. El señor Alejandro Parra y Francisco López llegaron a mi casa como socios. En careo, Alejandro Parra dice, comillas, a la pregunta digo que yo era empleado de la productora de Francisco López, cierre de comillas. Pero el señor Francisco López, en declaración indica, comillas, quisiera aclarar que mi relación con Alejandro Parra Sandoval no es de socios, sino de cliente a proveedor, cierre de comillas.
es decir, un proveedor que trabaja en las dependencias de la productora de Francisco López. 2. El señor Alejandro Parra, luego de haber sido llamado 3 veces bajo orden de arresto, en vez de defenderse a sí mismo, lo primero que declara es, comillas, en relación a los hechos que se investigan, manifiesto que Francisco López no tenía nada que ver en este asunto. Cierre de comillas. Reconociendo el asunto. Y trabajando bajo el mismo techo no lo sabía. 3. El señor Alejandro Parra, en declaración indica, comillas, le comenté que tenía una reunión con Chop Dog, motivo por el cual le solicité que me hiciera unos diseños de un completo y un chop para un traje corpóreo. Luego agrega, yo fui a la reunión, pero el cliente se quedó con la opción de quedarse con su diseño original, que era un completo con las mismas características, pero con un gorro de chef. Se quedaron con la misma imagen y nosotros únicamente nos encargamos de arreglar la imagen del corpóreo, es decir, del traje. Cierre de comillas. Luego indica, comillas, los diseños que quedaron con la secretaria de Chop Dog, creo que de apellido Núñez. Sin embargo, la señora de apellido Núñez no es la secretaria de Chop Dog, sino que es la jefa de marketing de la empresa Chop Dog. Quien desmiente a Alejandro Parra diciendo en declaración, comillas, no conozco a Alejandro Parra, cierre de comillas. Y, comillas, señalo además que la marca Chop Dog no tiene un corpóreo, imagen animada, y que nunca, en los 10 años que llevo en el cargo, hemos solicitado un proyecto de esa índole a ningún diseñador, y por lo demás, nosotros trabajamos con diseñadores internos. Cierre de comillas. 4. El señor Alejandro Parra dice en declaración, manifiesto a su señoría que jamás le vendiese ni ningún otro diseño a Doggies, jamás he trabajado con esa empresa, no hice ningún negocio con el diseño del completillo. Pero esta vez, desmintiéndolo otra vez, el señor Felipe Cuadra Díaz de la empresa Doggies dice en declaración que, comillas, este señor Alejandro Parra se encargaba de las maquetas, es decir, si se quería hacer una personificación en tamaño real de un dibujo, el señor Alejandro Parra era quien lo confeccionaba en esponja para ser usado. Desconozco en qué calidad Alejandro Parra trabajaba para la empresa Doble Giro. Ignoro si lo hacía como proveedor de Doble Giro, si lo hacía a honorarios o era amigo del dueño de la empresa. Cierre de comillas. 5. En careo, el señor Alejandro Parra, con esta parte, indica que no fabricó el corpóreo de Doggies y averiguó por internet, trabajo que le correspondía a Policía de Investigaciones. ¿Quién supuestamente lo había hecho? Un señor Riquelme. Otra vez en contradicción. La declaración del señor Marcos Riquelme indica, comillas, la persona que me llamó se identificó en todo momento como Gepetto, quien trabajaba con Francisco López, cierre de comillas. Agregando, comillas, además me dijo en tono de urgimiento que la Policía de Investigaciones estaba buscando a todas las personas que habían realizado los corpóreos de la marca Doggies, a lo cual yo pregunté por qué y él me contestó, porque no teníamos derechos para fabricarlos y que nos íbamos a ir todos presos y quiso ponerse de acuerdo conmigo respecto de lo que yo debía declarar en caso de ser citado al tribunal. Cierre de comillas. Además, el señor Marco Riquelme agrega el siguiente antecedente. Comillas. Con respecto a Francisco López, debo decir al tribunal que le fabriqué unos corpóreos para Nestlé por medio de Manuel Hurtado, los cuales nunca fueron cancelados. De manera similar a lo que le ocurrió a don Claudio Donoso a través de Alejandro Parra. Cierre de comillas. Vamos a la declaración de Francisco Javier López Amenábar. Primero, él en su declaración dice, comillas,
Incluso al momento de poder vender el diseño de Pancho Villa, también se lo transparenté, cierre de comillas. Pero verificando esta parte, me comuniqué con la empresa Pancho Villa, vía mail, y ellos me indican que no es cierto, que nunca estuvieron interesados en mi personaje. Revisando los mails, se corrobora mi verdad. 2. En declaración, el señor Francisco López dice, comillas, ahora bien, declaro que mi productora no tiene como cliente a Doggys, ni lo ha tenido nunca, cierre de comillas, contradiciendo a Felipe Cuadra Díaz de la empresa Doggys declarando, comillas, la señora Marcela Salgado, quien se desempeña en el área de marketing de la empresa, me informó que Francisco López en alguna oportunidad prestó servicios a Doggys a través de su productora, cierre de comillas, en el tiempo de los hechos. ¿Por qué mienten estos señores? Simple, para ocultar una verdad. El señor Francisco López tenía careo conmigo, Claudio Donoso, y nunca se presentó. El señor Alejandro Parra no pudo ser ubicado por la Policía de Investigaciones, anda desaparecido, razón por la cual el tribunal cerró el sumario. ¿Por qué no se emanó orden de arresto contra Alejandro Parra, como mi abogada oportunamente solicitó? Papeles legales. El día 4 de junio del año 2004 hice la inscripción legal de mi personaje completillo, como persona natural y autor del personaje. Un mes después, el día 8 de julio del año 2004, la administradora de franquicias América Sociedad Anónima inscribe los personajes como persona jurídica, como titular y no como autor.